Buenos días, profesor y compañeros. Hoy nuestro equipo abre el debate sobre una de las decisiones más críticas en la contabilidad gerencial: las políticas de capital de trabajo enfocadas en el efectivo y las cuentas por cobrar. A menudo en los primeros semestres de nuestra carrera nos enfocamos en que el éxito de la empresa se mide por la utilidad neta, pero hoy debemos entender que las empresas no quiebran por falta de utilidades contables, quiebran por falta de liquidez. Mi objetivo en esta primera parte es explicarles cómo el dinero físico se conecta con las deudas de nuestros clientes. Para los autores Ross, Wetterfield, Jaffe, administrar estos dos elementos nos enfrentan a un dilema gerencial constante: liquidez versus rentabilidad. Pensemos en esto: si como gerentes decidimos tener las cuentas bancarias llenas de millones de soles y no vender a crédito para evitar riesgos, estaremos súper líquidos y seguros, pero estaríamos cometiendo un error financiero gravísimo: el costo de oportunidad. Ese efectivo ocioso pierde el valor por la inflación y no genera intereses. Por lo contrario, si minimizamos nuestro efectivo y vendemos todo a crédito para ganar mercado y maximizar la rentabilidad, nuestro estado de resultados se verá hermoso, ¿no? Pero ante cualquier imprevisto nacional o retraso de un cliente, no tendremos dinero para pagar la planilla y caeremos en insolvencia técnica. El objetivo de este capítulo es encontrar un punto medio perfecto. Y para encontrar ese punto medio debemos entender cómo viaja el dinero en el tiempo. Aquí entra nuestro concepto principal: el ciclo de conversión de efectivo. Las cuentas por cobrar no son más que nuestro propio efectivo, pero que está atrapado en el tiempo. Ahí les puse un ejemplo para poder entender mucho mejor lo que voy a pasar a explicar. Bien, imaginen a un distribuidor mayorista aquí en Huancayo. Cuando este distribuidor interviene un sol al comprar mercadería, ese sol entra al periodo de inventario. Digamos que la mercadería pasa 60 días en el almacén esperando ser vendida, ¿no? Y luego se vende a crédito, por ejemplo. Ese sol pasa ahora a ser el periodo de cuentas por cobrar, que digamos son 45 días, ahí como el ejemplo dice, ¿no? 45 días más de lo que tarda el cliente en pagarnos. En total, nuestro ciclo operativo es de 105 días. Pero ahora falta la otra cara de la moneda. Tenemos que hablar del proveedor. El proveedor nos dio a nosotros un periodo de cuentas por pagar, por ejemplo, de 30 días. Si aplicamos la fórmula que vemos en pantalla, sería 105 días menos 30, obtenemos un ciclo de efectivo de 75 días. Pero, ¿qué significa estos 75 días para nosotros los contadores? Significan un hueco financiero. Son 75 días exactos en los que el dinero ya salió de nuestra caja para pagar al proveedor, pero aún no regresa de las manos del cliente. Durante esos 2 meses y medio aproximadamente, la empresa tiene que buscar cómo financiarse para sobrevivir. Reducir ese número es la máxima prioridad gerencial. Sabiendo que cada día cuenta, la gerencia debe decidir su política de crédito. Al otorgar crédito, la empresa asume inmediatamente dos grandes grupos de costos que debemos medir en la balanza. Por un lado, tenemos los costos de mantenimiento. Mientras más crédito damos, más nos cuesta. Esto incluye, por ejemplo, los intereses que pagamos a los bancos por financiar ese hueco de 75 días, los sueldos del departamento de cobranzas y, en el peor de todos los casos, la provisión por cobranza dudosa si el cliente quiebra o nunca nos paga. Pero por el otro lado de la balanza tenemos los costos de faltante. ¿Qué pasa que si por miedo, ¿no?, a los incobrables decidimos no dar crédito y volvernos muy restrictivos? Lo que pasará es que nuestros clientes irán a comprarle a la competencia que sí les da facilidades, por ejemplo, a 30 días. El costo de faltante es la pérdida masiva de ventas y el daño a nuestra imagen comercial. La gestión eficiente del capital de trabajo no busca eliminar el crédito, busca optimizarlo. El secreto está en saber exactamente a quién prestarle nuestro dinero inmovilizado. ¿Y cómo logramos esto? ¿Cómo evaluamos si un cliente es digno de recibir crédito y bajo qué condiciones técnicas lo aprobamos? De las famosas 5 Cs de crédito y de la estrategia comercial les hablará mis compañeros a continuación. Muchísimas gracias. Bueno, en esta primera diapositiva vamos a hablar sobre los términos de venta y el descuento por pronto pago. Los términos de crédito son las condiciones que una empresa llega a establecer para permitir a sus clientes comprar hoy y pagar después.
Y de lo que se entiende de esto es que estas condiciones son importantes puesto que permiten influir directamente a las ventas, la liquidez y las cuentas por cobrar. Muchas empresas utilizan lo que es el crédito como una estrategia para poder atraer a más clientes y vender más. Sin embargo, cuando ven, vende al crédito, el dinero no llega inmediatamente a la empresa, por lo que es necesario implementar mecanismos que permitan recuperar el efectivo lo más pronto posible. Y uno de estos mecanismos son el descuento por pronto pago. Un ejemplo muy conocido es la condición de 2-10 neto 30, lo cual significa que si el cliente recibe un descuento del 2% si paga dentro de los primeros 10 días. Si no aprovecha dicho beneficio, deberá pagar el monto completo durante los 30 días establecidos. En este sentido, la empresa busca incentivar al cliente a que pague lo más antes posible al vencimiento. Por ejemplo, si una empresa vende algún producto a 1.000 soles, el cliente podrá pagar 980 si realiza el pago en los primeros 10 días. Aunque la empresa recibe un poco menos, asegura de que el dinero llegue lo más pronto posible a la empresa. Y eso es importante porque el efectivo puede utilizarse de manera inmediata para comprar más inventario, pagar a proveedores o cubrir los gastos operativos que se puedan dar en la empresa. Como podemos observar, estas estrategias generan tres beneficios. Primera, una mayor liquidez porque el dinero ingresa mucho más rápido a la empresa. Como segundo, que se genera un menor riesgo de morosidad, ya que mientras más rápido pague el cliente, menor será la probabilidad de incumplimiento. Y tercero, una menor inversión en cuentas por cobrar, porque la empresa no tiene que esperar demasiado tiempo para poder recuperar sus recursos. Y tenemos como objetivo financiero que no solamente es vender más, sino también convertir las ventas en efectivo lo más antes posible. Es por eso que el descuento por pronto pago es una herramienta muy utilizada para mejorar el flujo de efectivo y fortalecer la situación financiera de la empresa. Bueno, ahora pasaremos al análisis del crédito, que es una etapa fundamental antes de nosotros poder otorgar un financiamiento al cliente. Cuando una empresa vende al crédito, siempre existe el riesgo de que el cliente no pueda llegar a pagar o no pague la deuda que tiene. Y es por esto que antes de aprobar un crédito, es necesario evaluar si la persona o la empresa realmente tiene la capacidad y la intención de cumplir con las obligaciones que incluye esta misma. Por ello se utiliza una herramienta conocida como las 5 SC del crédito. Como primera tenemos lo que es la capacidad. Aquí se analiza si el cliente genera ingresos suficientes para realizar los pagos futuros. Se revisan aspectos como el flujo de efectivo y el nivel de ingresos, así como también el historial de pagos que pudo haber tenido en créditos anteriores. Como segunda tenemos lo que es el capital. Esto hace referencia a las garantías que puede llegar a tener el cliente, como la situación financiera general. En otras palabras, se busca determinar qué tan sólido es económicamente y qué recursos propios posee. Como tercera tenemos lo que es el colateral. Esto hace referencia a las garantías también que puede tener el cliente en caso de incumplimiento, como vehículos, inmuebles u otros activos de valor. Como cuarta tenemos las condiciones, que aquí se considera el factor externo que podrían afectar la capacidad de pago del cliente, como la situación económica del país, la inflación, las tasas de intereses o las condiciones del sector donde se espera. Y como último tenemos lo que es el carácter. De lo que yo puedo sacar aquí es que es como las variables más importantes porque evalúa la voluntad de pago del cliente. Por ello se revisan sus antecedentes, referencias comerciales e historial crediticio. Podemos pensar que las 5 SC son un filtro que ayudan a las empresas a tomar decisiones más seguras. Por ejemplo, una persona puede tener buenos ingresos, pero si tiene antecedentes de incumplimiento en anteriores compras al crédito,
la empresa podría considerar que existe un riesgo muy elevado de que el cliente no le llegue a pagar. Es así que las 5 SC permiten reducir las pérdidas por cuentas incobrables, proteger la liquidez y otorgar créditos de manera más responsable. Bueno, ya llegando a la tercera parte, vamos a analizar lo que son dos enfoques que las empresas utilizan mucho al momento de otorgar un crédito, que es la política liberal y la política restrictiva. En la política liberal lo que se busca es facilitar un acceso al crédito para que los clientes puedan comprar. Sus principales características son que los requisitos son más flexibles, hay un mayor plazo de pago y una mayor facilidad para aprobar dichas solicitudes. La principal ventaja que nos da esto es que nos permite aumentar las ventas y captar más clientes. Sin embargo, también presenta algunos riesgos. Por ejemplo, aumenta la inversión en cuentas por cobrar, incrementa la morosidad y existe una mayor posibilidad de pérdidas porque los clientes no llegan a pagar. Y por otro lado, tenemos la política restrictiva, que es una política con muchas más evaluaciones que suelen ser muy rigurosas y también establece requisitos más exigentes para poder otorgar un crédito. Sus ventajas son que hay una mayor liquidez, un menor nivel de morosidad y una reducción de las pérdidas por cobranza dudosa. Sin embargo, también puede generar efectos negativos, puesto que la disminución de las ventas o la pérdida de clientes usualmente suele repercutir en la empresa al negar varios créditos a potenciales clientes. Y bueno, teniendo esto en cuenta, ninguna de las dos políticas es perfecta por sí sola. Si una empresa es demasiado liberal, puede vender mucho, pero enfrentar problemas para poder cobrar. Y si es demasiado restrictiva, puede protegerse del riesgo, pero perder oportunidades de negocio. Es por eso que la decisión más óptima consiste en encontrar un punto de equilibrio entre tres factores fundamentales: el incremento de ventas, el riesgo de incumplimiento y la necesidad de mantener liquidez. En ese sentido, el trabajo del gerente financiero consiste en encontrar un punto donde el beneficio adicional de vender más sea mayor al costo de asumir riesgos o financiar cuentas por cobrar. Y de todo esto podemos decir que una buena política de crédito no busca otorgar crédito a todos ni negárselo tampoco a todos, sino es encontrar un punto de equilibrio que permita maximizar las utilidades y mantener una situación financiera saludable. Muy bien, chicos, vamos a continuar con el tema monitoreo de cobranzas y alertas de liquidez, el control contable. Para comenzar, es importante entender que en la mayoría de empresas vender a crédito es algo normal, ya que va a permitir aumentar las ventas y atraer más clientes. Sin embargo, esto también genera un riesgo. No siempre el dinero entra inmediatamente a la empresa. Es decir, una venta no significa que ya tienes el dinero. Si los clientes no pagan a tiempo, la empresa puede tener problemas de liquidez, es decir, falta de efectivo para operar, incluso si en los papeles parece rentable. Por eso surge el control de cobranzas, que consiste en usar herramientas contables para monitorear cuándo y cómo pagan los clientes y así detectar riesgos antes de que éstas se vuelvan más graves. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, vamos a continuar con la primera parte, el periodo promedio de cobro, DSO, Days Sales Outstanding. El periodo promedio de cobro, también conocido como DSO, es un indicador financiero que mide cuántos días tarda en promedio una empresa en cobrar sus ventas a crédito. En palabras sencillas, es el tiempo que pasa desde que vendes hasta que realmente recibes el dinero. ¿Por qué es importante? Es importante porque va a conectar dos cosas clave: las ventas que están en papel y el efectivo que viene a ser el dinero real. ¿Cómo interpretamos entonces el DSO? El DSO se compara con las condiciones de crédito que da la empresa.
Ejemplo, si la empresa vende a 30 días, lo ideal es que el DSO sea cercano a 30. Ahora bien, si el DSO sube a 45 días, significa que los clientes están pagando 15 días tarde. ¿Qué problemas genera en ese caso un DSO alto? Los problemas que va a indicar un DSO alto es que se va a presentar un retraso en la entrada de efectivo. ¿Qué significa esto? Pues que la empresa tiene ventas, pero no tiene dinero disponible. También se presentan problemas para cumplir obligaciones porque la empresa va a fallar en el pago a sus proveedores, en el pago de sueldos o en el pago de sus respectivas deudas que tenga. También hay un mayor riesgo de incobrabilidad, que significa que mientras más tiempo pasa, más probable es que el cliente no pague. Y ahora, ¿qué significa un DSO bajo? Un DSO bajo significa que los clientes pagan rápido, hay una buena gestión de cobranzas y la empresa tiene liquidez. Esto va a implicar una señal de eficiencia financiera. Como frase final diríamos que el DSO no mide cuánto vendo, mide qué tan rápido yo recupero mi dinero. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Como segunda parte tenemos la cédula de antigüedad de saldos, también conocido como Aging Student. Como definición tenemos que la cédula de antigüedad de saldos es una herramienta contable que va a permitir organizar las cuentas por cobrar según el tiempo que éstas llevan sin pagarse. En términos simples, es una forma de ver qué tan atrasados están los clientes en sus pagos. Clasificación por antigüedad. Las deudas se clasifican en rangos de tiempo. De 0 a 30 días significa que los clientes están al día. Esto es una implicancia normal. De 31 a 60 días significa que van a empezar los retrasos, lo cual requiere atención. De 61 a 90 días es un riesgo de no pago. Ahora, más de 90 días significa alto riesgo o posible incobrable. Entonces, ¿por qué es tan importante esta herramienta? Esta herramienta viene a ser importante porque nos va a permitir identificar clientes morosos. ¿Qué significa? Que vas a saber quién no está pagando, lo cual vas a poder tener una mejor organización. Vas a priorizar la cobranza. No cobras a todos igual. Te enfocas en los que están más atrasados. También previene problemas de liquidez porque vas a detectar el problema antes de que falte dinero. Entonces, no se trata solo de ver números, sino de analizarlos. Ejemplo, si la mayoría de las empresas cuentan en 0 a 30 días, significa que la empresa está bien. Pero si muchas están en más de 90 días, significa que la empresa está perdiendo control del efectivo. Cabe mencionar que mientras más antigua es una deuda, menor es la probabilidad de que se pueda cobrar. Un ejemplo sencillo sería que si una empresa tiene 50,000 soles en cuentas por cobrar, pero 30,000 está en más de 90 días, esto significa que más de la mitad del dinero está en riesgo de no recuperarse. No todas las cuentas por cobrar tienen el mismo valor. Mientras más tiempo pasa, más riesgo tiene. Entonces, podemos tenerlo como una idea clave que la cédula va a funcionar como un semáforo. Verde significa clientes al día, amarillo que hay que hacer seguimiento y rojo que significa urgente que se debe de cobrar. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva.
Vamos a continuar con la tercera y última parte que viene a ser el impacto en los estados financieros. Hasta ahora hemos visto cómo medir y detectar problemas en la cobranza, pero lo más importante surge de la siguiente pregunta: ¿qué pasa en la empresa cuando no se cobra? Pues esto va a tener efecto en los resultados. ¿Y qué significa este efecto en los resultados? Como se sabe, las cuentas por cobrar forman parte de los ingresos, pero si no se cobran, esos ingresos no son reales en efectivo. Esto significa que la empresa pues puede mostrar utilidades en papel, pero no tener dinero disponible. También se da una provisión por incobrables. ¿Qué significa ello? Que cuando existe riesgo de que un cliente no pague, la empresa debe reconocer una provisión. ¿Qué implica esto? Que se registra un gasto en el estado de resultados, disminuye la utilidad neta y se reduce el valor real de las cuentas por cobrar. Es importante mencionar que la empresa reconoce anticipadamente que una parte de sus ventas podría no convertirse en efectivo. También se da un riesgo financiero e impacto a la liquidez. Con respecto al riesgo financiero, sería que vender mucho a crédito puede ser engañoso. ¿Por qué? Porque puede que aumenten las ventas, pero no necesariamente aumente el efectivo. Esto genera una falsa sensación de crecimiento. ¿Y cuál es el impacto que va a tener dentro de la liquidez? El impacto que va a tener dentro de la liquidez es que cuando no se cobra a tiempo, pasan cosas reales. Hay menos efectivo disponible y se dificulta pagar a los proveedores o trabajadores, lo cual es necesario pedir un préstamo. Y al pedir un préstamo, la empresa está empezando a depender de un financiamiento externo. Entonces, ¿qué diríamos con respecto a todo esto? Que las cuentas por cobrar no cobradas no solo van a afectar la liquidez, también reducen la rentabilidad de la empresa. Como conclusión a todo lo mencionado en los anteriores diapositivas, diríamos que vender no es suficiente. Lo importante es que debemos cobrar bien y a tiempo. También es importante mencionar que las consecuencias de una mala gestión va a generar pérdida de liquidez, aumento de riesgo financiero y reducción de la rentabilidad dentro de una empresa. Es importante, es primordial y esencial mencionar que las herramientas como el DSO o la cédula de antigüedad de saldos nos va a permitir anticipar problemas y tomar decisiones a tiempo. Una venta no termina cuando se entrega el producto, sino que cuando el dinero entra a caja. Eso sería todo. Gracias.